Buen día chicos, ¿qué tal están? Espero yo que estén muy bien, que estén tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de ustedes y la de sus familias. En esta ocasión vamos a hablar del tema que corresponde para este día, en el cual nos apoyaremos en el siguiente video que nos va a aclarar las dudas y reforzar el contenido. Muy bien, nos quedamos viendo el siguiente video.
Created using Powtoon. Bien, ya vimos ese video. Ahora, siempre nos quedaron algunas dudas, es probable. Por eso vamos a ver el siguiente video para terminar de reforzar todas las dudas que se nos han generado con respecto a este tema. Otro tipo de soluciones heterogéneas, ¿listo? ¿Cuál es la característica principal que tienen las homogéneas? Bueno, que son mezclas uniformes, y en cuanto a las heterogéneas, pues no son mezclas uniformes y generan algún tipo de sedimentación. Pero entonces, ¿qué son los coloides? Bueno, resulta que los coloides son un punto intermedio entre las soluciones homogéneas y las soluciones heterogéneas. ¿Y en qué consiste un coloide? Bueno, un coloide no es otra cosa que la dispersión de partículas de una sustancia. ¿Listo? Vamos a tener algo en cuenta ahorita con esto de una sustancia en un medio proporcionado por otra sustancia. ¿Listo? Entonces vamos a recordar, los coloides son una fase intermedia entre las soluciones homogéneas y las heterogéneas. ¿Y qué son? Son una dispersión de partículas de una sustancia en un medio proporcionado por otra sustancia. ¿Listo? Y acá en sustancia puse ese asterisco para resaltar algo importante. ¿Listo? Nuestro primer asterisco se refiere a una fase dispersa y el siguiente es a lo que le vamos a llamar medio dispersante. En otras palabras, un coloide va a ser igual a la fase dispersa más el medio dispersante. Ahora vamos a hablar de nuestra fase dispersante. Y esta fase dispersante presenta una serie de características. ¿Listo? Por un lado, vamos a decir que sus partículas son tan pequeñas que no logran sedimentarse. Pero aún así, y aunque parezca contradictorio, tienen un tamaño grande. ¿Listo? Este tamaño no es apreciable a la vista, pero aún así, este tamaño de partículas tienen una característica interesante y es que dan una apariencia turbia o opaca. ¿Listo? Y esto que presente algunas partículas de tamaño grande que no se van a sedimentar, sino que van a quedar en la suspensión y que les apariencia turbia o opaca, les da una propiedad interesante y es la propiedad de dispersar la luz. Ahora, esa característica de la cual hablamos, del efecto de poder dispersar la luz, se conoce como el efecto Tyndall. Bien, entonces recordemos que es la capacidad de dispersar la luz. ¿Listo? Y ya hablamos. Bien, puede que no tengan un tamaño muy grande para que sedimenten, pero sí tienen un tamaño especial que las mantiene suspendidas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tienen esa característica y cuál sería ese tamaño? Bien, entonces vamos a hablar por acá del tamaño que debe tener una partícula para que sea considerada como coloidal. Y resulta que esas partículas están entre los 10 nanómetros y van hasta los 1000 micrómetros. Entonces, una partícula que tenga este tamaño y se encuentre en una solución va a ser un coloide. Bien, resulta que podemos hablar de los tipos de coloides teniendo en cuenta el medio donde se dispersa o el medio dispersante y la fase dispersa. Entonces, vamos a hablar de medio dispersante gaseoso, líquido y sólido. Y a su vez, dentro de las fases dispersas, vamos a encontrar gas líquido, gas sólido, líquido gas, líquido sólido, líquido líquido y también sólido gas, sólido líquido y sólido sólido. ¿Listo? Y resulta que a cada una de estas combinaciones entre medio dispersante y fase dispersa le vamos a dar un nombre. ¿Listo? En esta tabla vamos a encontrar todos los tipos de coloides que se tienen y un ejemplo característico. Entonces, hablemos por ejemplo del tipo de coloide que ocurre entre un medio dispersante líquido y una fase dispersa gaseosa. A esto le llamamos espuma y un ejemplo claro de este tipo de coloide es la crema batida o, por qué no, la espuma de la cerveza. Otro tipo de coloides, por nombrar algunos, podemos hablar de un medio disperso, un medio de dispersión sólido en una fase dispersa líquida,
¿listo? Y a esto le vamos a llamar gel. Y allí un ejemplo claro es la gelatina o la mantequilla. Y así vas a encontrar diferentes ejemplos acá que nos van a dar una idea de qué son los coloides y cuál sería su medio de dispersión y su fase dispersa. Y finalmente vamos a hablar sobre la clasificación que tienen los coloides. Y hay dos tipos importantes de coloides que debemos mencionar. Uno de ellos son los coloides hidrofílicos y el otro grupo de coloides son los coloides hidrofóbicos. ¿Listo? Una forma de recordar fácilmente a qué se refiere cada uno. ¿Listo? Fílico es atracción, entonces vamos a hablar sobre atracción por el agua. Y cuando encontremos la palabra fóbico es un miedo o una repulsión, es decir, que acá ocurre repulsión por el agua. ¿Listo? Ahora, características importantes de las sustancias hidrofílicas es que, por un lado, presentan un tamaño grande. Las sustancias son importantes en diferentes procesos de nuestro cuerpo, por lo tanto, se encuentran en suspensión en el cuerpo. Ejemplos de esto podemos hablar de sustancias hidrofílicas, por ejemplo, las proteínas, enzimas o algunos tipos de anticuerpos. Otra característica de los coloides hidrofílicos es que presentan adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a adaptar dependiendo del medio en el que se encuentren, ¿listo? Entonces, de esta manera van a permitir que sus grupos hidrofílicos o polares interactúen con el agua y van a esconder las partes hidrofóbicas no polares para que no interaccionen, ¿listo? Vamos a asumir que esta es nuestra parte hidrofílica, ¿listo? Y estas partes hidrofílicas tienen una parte hidrofóbica que lo vamos a representar con esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez esta sustancia hidrofílica entra en nuestro cuerpo, para que logre interaccionar con las moléculas de agua, se va a plegar y todas estas partes hidrofílicas van a quedar interactuando con el medio acuoso, ¿listo? Y no va a haber interacción entre las partes hidrofóbicas, que van a quedar fuera del medio acuoso. Bien, y finalmente, algo interesante que también ocurre gracias a esta adaptabilidad es que la mayoría de estos tipos de coloides hidrofílicos se componen de nitrógeno u grupos con oxígeno. Ahora vamos a hablar de los coloides hidrofóbicos, ¿listo? En comparación con los hidrofílicos, como ya lo habíamos mencionado, tienen repulsión hacia el agua. Y otra de las características que tienen este tipo de coloides es que requieren de una sustancia estabilizante. ¿Listo? ¿Y a qué nos va a ayudar esta sustancia estabilizante? Bien, a que nuestros coloides hidrofóbicos no se vayan a separar con facilidad, ¿listo? Y que lleguen a formar coágulos, ¿listo? Se forme la coagulación. Entonces, un estabilizante va a permitir que una sustancia hidrofóbica que tiene repulsión por el agua en un medio acuoso se mantenga, ¿listo? Otra de las características es que este tipo de coloides se puede estabilizar mediante un proceso conocido como absorción. Y acá hay algo importante de lo que quiero que hablemos. Es importante que entendamos la diferencia de esto para que no se nos olvide nunca. ¿Listo? Una cosa es cuando nosotros hablamos de la adsorción y otra cosa es cuando nosotros hablamos de la ad. Bien, acabamos de decir que los coloides hidrofóbicos se pueden estabilizar mediante el proceso de la adsorción, ¿listo? Y este proceso de absorción se da sobre todo con iones que se quedan en su superficie. Pero acá es importante hacer una diferencia entre la absorción y la adsorción. ¿Listo? Entonces voy a hacer acá una pequeña gráfica que nos ayudará a recordar la diferencia entre estos dos procesos. ¿Listo? La absorción, ¿listo? Con B es el proceso donde los solutos o diferentes moléculas entran en el interior de algún cuerpo, ¿listo? Se absorben, van de afuera hacia adentro. Pero el proceso de absorción con D, lo que ocurre es que va a mantener esas moléculas, iones o solutos
sobre la superficie, ¿listo? Es decir, que estas no van a interactuar con el medio, ¿listo? Esto de acá no va a ocurrir, sino sería absorción. Entonces, en el proceso de las sustancias hidrofóbicas ocurre la absorción. ¿Y cómo se logra esto? Imagínense que este es nuestro coloide hidrofóbico. Y para lograr estabilizarlo, vamos a poner algunos iones o cargas, ¿listo? Podemos hablar de iones con carga positiva o iones con carga negativa. Y estos iones que van a quedar sobre su superficie justamente por la absorción van a permitir que nuestro coloide esté estable e interactúe con el medio, que es todo lo que tenemos afuera. ¿Listo? Un ejemplo de estas sustancias hidrofóbicas es el uso de jabones o detergentes, las cuales se usan comúnmente como sustancias emulsificantes que ayudan a que el agua ponga en suspensión aquellas sustancias poco polares, es decir, sustancias como aceites, grasa, mugre, que se han pegado a la ropa, a los platos, ¿listo? Y luego, de esta forma, con el agua, poderlas eliminar. Y una sustancia importante dentro de este tipo de estabilizantes o sustancias emulsificantes como la que tenemos acá. Esta sustancia se llama esterato de sodio y no es otra cosa que el jabón común, el que usamos en nuestras casas. ¿Listo? ¿Y cómo lo logra? Bien, vamos a hablar que este esterato de sodio se divide en dos. ¿Listo? Por un lado, esta partecita va a ser la cadena hidrofóbica, es decir, no polar. Va a tener afinidad con sustancias no polares, como las grasas o los aceites. Y esta parte de acá va a ser la cabeza hidrofílica, es decir, la parte con afinidad polar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este proceso de sustancias coloidales estabilizantes, como en el caso del esterato de sodio, que tiene la capacidad hidrofílica e hidrofóbica? Vamos a verlo rápidamente por acá. Bien, vamos a imaginarnos que vamos a lavar esta camiseta. Y esta camiseta tiene un manchón, ¿listo? O le cayó algún tipo de grasa. Entonces, por acción del jabón, que ya hablamos que era el esterato de sodio, entonces vamos a poner que esta es nuestra parte polar o nuestra cabeza hidrofílica. Y esto de acá será nuestra cola o parte no polar, ¿listo? Y esto va a interaccionar con el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como esto es no polar, todas nuestras cadenitas van a interactuar con la mancha, ¿listo? Y la parte que es hidrofílica va a quedar fuera de esa mancha en nuestro medio con agua, ¿listo? En todo esto tenemos agua porque estamos remojando nuestra camiseta, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros removemos todo esto? Pues la mancha luego va a salir de la camiseta, ¿listo? Y va a quedar con todas estas partes no polares de la cadena. Y finalmente, en la parte del agua, pues va a quedar la parte polar, ¿listo? Que si lo recordamos, es esta de acá, ¿listo? Va a quedar como iones. Este es un ejemplo de cómo sustancias hidrofóbicas o hidrofílicas presentes en los coloides nos ayudan en muchos procesos de la cotidianidad. Así que recuerda, en esta clase trabajamos sobre qué son los coloides, sus tamaños de partículas, efecto Tyndall y algunos de sus tipos. Bien, ya vimos los videos, ya se nos aclararon todas las dudas con respecto a nuestro tema del día de ahora. Ahora bien, necesito hacerles hincapié en la actividad que tenemos. Recordarles que deben de comentar su nombre y su apellido y el grado al que pertenece. Esto nos sirve para llevar un chequeo o un control más rígido con respecto a quiénes son los que ven los videos. Entonces, esa es la dinámica que estamos realizando y recordarles que debemos de cumplirla. Esto ha sido todo por esta vez. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga y de verdad, protéjanse cada vez que salen y salgan solamente si es necesario. Cuídense y nos vemos a la próxima.